porque da origen a grupos nucleares, es decir, a grupos que están formados por gran cantidad de núcleos. El tálamo está formado por varios núcleos, ¿no? El tálamo que lo vemos acá está formado por varios núcleos. El hipotálamo, ya saben, ustedes de repente ya han hecho ya en fisiología, ¿no? El hipotálamo, la gran cantidad de núcleos que tiene, el núcleo anterior, el lateral, el dorsomedial, el ventromedial, el paraventricular, el periventricular. Todos esos núcleos, ¿no?, son necesarios para la vida en el hipotálamo. En cambio, los núcleos del tálamo presentan funciones que, si bien son importantes, no son compatibles, o sea, no son compatibles con la muerte, ¿no? O sea, pueden extraer parte del tálamo y no pasa nada, ¿no? Se siguen viviendo, pero tiene varios núcleos, ¿no?, que rigen funciones como la función motora, por ejemplo, la función sensitiva, ¿no? Las emociones, por ejemplo, también interviene el tálamo. Entonces, vamos a tener nosotros aquí el tálamo. Al tálamo, miren, llega directamente el mesencéfalo. ¿Se acuerdan del tallo cerebral? ¿No? Nosotros hemos visto el bulbo raquídeo con todas sus caras, hemos visto el puente y hemos visto el mesencéfalo. Y más arriba, ¿qué hay? Encima del mesencéfalo, los tálamos, miren. Y aquí está la prueba, ¿eh? Aquí está la sustancia negra. Aquí está el pie peduncular, miren. Y aquí se encuentra lo que es el tegmento, ¿eh? Aquí está el tegmento. Aquí está el tegmento. Quiero ir más hacia arriba y me topo con el tálamo, que es esta gran, miren, masa de sustancia gris. El tálamo está compuesto por varios núcleos. No vamos a ver todos acá, pero vamos a ver, ¿no?, lo que está al alcance. Nosotros tenemos que el tálamo es una masa ovoide, ¿no?, de sustancia gris, que se encuentra limitada hacia adelante por el agujero interventricular. El agujero interventricular. ¿Qué cosa comunica el agujero interventricular? ¿A quiénes comunica el agujero interventricular? O agujero de Monro, como se le conocía anteriormente, por eso lo recuerdan. El ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Este de acá es el agujero interventricular. Este es el agujero interventricular. ¿Ya? ¿Por qué le señalo el agujero ventricular? Porque representa el límite anterior del tálamo. O sea, el tálamo está acá, ¿ves? Ahí está el tálamo, ¿eh? Hasta aquí llega hacia adelante el tálamo, hasta el agujero interventricular. Hacia atrás el tálamo es libre, está al aire, ¿ves? ¿No? Y presenta este gran núcleo, que es el núcleo más grande de todos, que se conoce con el nombre de pulvinar, ¿no? El pulvinar, con el alfiler blanco, ¿okay? El pulvinar. Por debajo del pulvinar, ¿no?, yo veo dos eminencias que representan los cuerpos geniculados. Esta eminencia que está acá, miren, aquí a la mano, a la vista, ¿ve? Esta pequeña de acá es el cuerpo geniculado medial. Y más hacia afuera, yo voy a tener al cuerpo geniculado lateral. Aquí está el medial y aquí afuera, ¿ve? Ahí está el lateral. Ahí está el lateral. Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Y el último núcleo que voy a ver de los tantos que tiene, ¿no?, ¿no?, o los últimos que vamos a ver, son el núcleo anterior, que es este de acá, que está justamente detrás del agujero interventricular, ¿ves? Este es el núcleo anterior. Y otro que está en su parte superior o dorsal del tálamo, ¿no?, y está hacia la línea media, por eso se llama núcleo dorsomedial, este que está acá. Entonces, miren, lo único que voy a ver del tálamo es su núcleo anterior, su núcleo dorsomedial, el pulvinar, que está hacia atrás, y los cuerpos geniculados medial, que está más hacia la línea media, y lateral, porque está más hacia afuera. ¿Qué es el núcleo anterior? Es uno de los núcleos del tálamo que tiene función emocional, ¿no? Se encarga de lo que es el aprendizaje, ¿no?, las emociones y la memoria. Participa en esas funciones, ¿no? Pero no participa solo, hay otros dos núcleos que no los vemos acá,
que son los núcleos látero-posterior, ¿no? Y látero-dorsal. Esos núcleos también son núcleos emocionales. El núcleo anterior, ojo, es un núcleo emocional. Si se altera, se degenera o se lesiona esa parte del tálamo, la persona va a tener cambios de conducta violentas, ¿no? Puede pasar de estar tranquilo a gritar o de estar muy hablador a estar muy callado, ¿no? A ponerse muy violento, ¿no? O a estar demasiado pasivo y no moverse, ¿no? Esos cambios son los que da el núcleo anterior, si se lesiona. Luego tenemos el dorso medial. El dorso medial es un núcleo multimodal o de integración. Este núcleo es bien interesante porque integra la parte somática de nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Con las emociones. Este es el núcleo que nos hace sentir bien o mal dependiendo cómo va nuestro cuerpo. Si ustedes están con fiebre, por ejemplo, están moqueando, estornudan, les duele la garganta, por ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Se sienten bien o se sienten mal? Mal. Toda esa información es llevada a este núcleo y este núcleo, ¿no? Y este núcleo va a tener conexiones con el núcleo anterior. Y ustedes van a estar con malestar, van a estar fastidiados, ¿no? Van a estar molestos, ¿no? Están perdiendo de repente alguna cosa por esa enfermedad, ¿no? Pero si están bien, por ejemplo, como están ahora, si a nadie le duele nada, no le duele ni un diente, no le duele la cabeza, ¿no? Está en bienestar, la persona está contenta, alegre, comunicativa, ¿no? Entonces, este núcleo es el que relaciona, ¿no? El que integra la parte somática, la parte del cuerpo con la parte emocional. El pulvinar también es un núcleo integrador o multimodal. ¿Qué cosa integra este núcleo pulvinar? Integra la información auditiva y visual, que justamente le llegan por medio de estos dos cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado medial lleva información auditiva y el cuerpo geniculado lateral lleva información visual. ¿Ok? Lleva información visual. Entonces, estos dos cuerpos geniculados, conocidos antes en conjunto como el metatálamo, también había el metatálamo, ahora se llama simplemente cuerpo geniculado, ¿no? Van a tener información tanto visual como auditiva, ¿no? Y el pulvinar los va a integrar esa información. Este núcleo, ¿no? O este cuerpo geniculado medial, ¿no? Va a traer información desde los colículos inferiores. Por eso que los núcleos inferiores tienen función auditiva. Y el cuerpo geniculado lateral, ¿de qué colículo? Del superior, que es el que tiene función visual. Inclusive aquí hay un corte bonito, miren, ¿ves? Miren este corte. Aquí, en este corte transversal, podemos ver, por ejemplo, la cabeza, el núcleo caudado. ¿Vemos qué cosa sería esto? El asta. ¿Qué asta es esta? Asta anterior. ¿Qué cosa vendría a ser esto? El asta posterior, correcto. Miren que esta asta posterior hacia atrás está separando a esto. ¿Qué cosa es esto? Si les hubiera... Ah, no, pero no hemos hecho esto todavía. Este es el forceps mayor, ¿no? Que vamos a ver ya en la próxima clase. Y este es el tálamo, miren. Y observen que del tálamo está saliendo esta cinta blanca, miren. ¿Saben qué cosa es esto? Estas son las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Aquí está el tálamo y saliendo del tálamo están las radiaciones ópticas, que están estas de acá. Este es el último tramo de la vía visual. ¿Dónde terminan estas radiaciones? Acá en este lóbulo. ¿Qué lóbulo es este? Si esto es hacia atrás, ¿qué lóbulo será esto? El occipital. Justo en el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria. ¿Ve? Ahí están las radiaciones bien bonitas, bien dibujaditas, ¿no? Hasta su final, que es, ¿no? El lóbulo occipital. Entonces, de lo que hemos dicho, ¿qué tipo de núcleo será el núcleo anterior? ¿Qué tipo de núcleo será el núcleo anterior? Emocional, correcto.
¿Qué tipo de núcleos serán? El dorso medial y el pulvinar. Con fuerza, integradores, o también le llaman multimodales, multimodales. ¿Y qué tipo de núcleos serían los cuerpos geniculados? Si llevan visión y llevan audición, ¿serán? Sensitivos o sensoriales, si desean ustedes, porque en este caso más se ajusta a la palabra sensorial porque llevan uno de los sentidos, ¿no? Pero se le puede decir sensitivo, ¿no? Por la dirección que tienen, ¿no? Esos estímulos. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver del tálamo. Este de acá es el hipotálamo. Mírenme, este de acá es el hipotálamo. Esta parte, miren, la voy a delimitar bonito, mírenme. 1, 2 y 3. Acá hay un surco, ¿han visto este surco? Este es el surco hipotalámico. Este es el surco que separa el tálamo del hipotálamo. Surco hipotalámico se llama. No es surco talámico, es surco hipotalámico. ¿Ok? El surco hipotalámico. Al contrario del tálamo, digamos que tiene funciones, aparte de las que hemos visto, también tiene funciones motoras, ¿no? Tiene funciones también, ¿cómo se llama? Tiene funciones de vigilia, participa también en la vigilia por sus núcleos intralaminares que mandan constantemente, como están ahorita, están mandando, ¿no? Impulsos nerviosos a la corteza para mantenernos despiertos. Eso también hace el tálamo. A diferencia del tálamo, si el hipotálamo se lesiona, nuestra vida corre peligro. ¿Por qué? Porque aquí hay centros compatibles con la vida. Ejemplo, aquí están los centros del hambre y la sed. Si ustedes agarraran, por ejemplo, un experimento y les destruyen el núcleo lateral y el núcleo dorsomedial del hipotálamo, ya no tendrían hambre nunca más. Pero ya saben qué cosa pasaría, ¿no? No tendrían ganas de comer. ¿Por qué? Porque hay otro núcleo, que es el ventromedial, que está activo, que es el núcleo de la saciedad. Se sentirían siempre llenos. Entonces no comerían, no se darían cuenta, ¿no? Si quieren comer, les provocaría asco comer porque se sienten llenos, ya que no va a haber hambre en ningún momento. Y lo peor es que no va a haber sed tampoco. Y van a terminar muriendo, aunque no quieran, ¿no? Tendrían que agarrar la fuerza y darle con sonda nasogástrica, ¿no? Porque usted por propia voluntad ya no comería porque no sienten hambre. Si ustedes no sienten hambre y le ponen un pollo a la brasa así bien servido, no lo comen. Y si les obligan a comer, les da asco, hasta vomitarían. ¿Por qué? Porque se sienten llenos, se sienten plenos, ¿no? Pero cuando están con hambre no dejan ni los huesos, ¿no? Hasta el plato se lo comen, ¿no? Entonces, ese es el problema con el hipotálamo, que los núcleos que tiene aquí son vitales. El hipotálamo controla también, miren la importancia, controla también lo que es el simpático y el parasimpático. Es decir, todas las funciones vegetativas están controladas por el hipotálamo. Imagínense que se lesione el núcleo anterior y el núcleo posterior. Y los núcleos preópticos, que son los que controlan al simpático y al parasimpático. Un caos total, completo, que lleva a la muerte a la persona. ¿Ven? Entonces, el hipotálamo es importante porque tiene centros vitales, son necesarios para la vida. ¿Quién separa al hipotálamo del tálamo? El surco hipotalámico. ¿Ok? Dime. ¿Cuál es el límite del tálamo? Este es el surco hipotalámico y abajo. Este triangulito que estoy viendo acá, ¿ves? Este es el hipotálamo. Está siempre debajo del surco hipotalámico. Aquí está el surquito. Este es el surco hipotalámico. ¿Okay? Debajo está el hipotálamo, por eso se llama hipotálamo. Luego hay otras estructuras que están alrededor. Olvídense del epitálamo y del subtálamo, solamente ya teoría. Pero hay otros elementos que debemos conocer para irnos, porque aquí hay bastantes elementos para ver, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo todos, ¿no? Por ejemplo, otros no lo conocían hasta ahora, pero sí conocen la sustancia negra, el pie peduncular, y el tegmento sí lo conocen. Si les pongo acá yo un alfiler, en el examen es sustancia negra, correcto. Si le pongo acá, pie peduncular. Y si le pongo acá es calota. Calota o tegmento,
mesencéfalo. Rodeando al diencéfalo, es decir, tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, tenemos nosotros a esta formación de sustancia blanca conocida con el nombre de el cuerpo calloso. ¿Qué cosa es el cuerpo calloso? Son 200 millones de axones aproximadamente que forman una lámina, ¿no? Y que unen a un hemisferio cerebral con el otro. Esa es la principal conexión que tienen los dos hemisferios. La conexión más masiva, más grande, es a través del cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso, en un corte sagital como este, ¿okay?, nos va a mostrar al cuerpo o tronco del cuerpo calloso, que es la parte media. Hacia adelante, miren, hacia adelante, el cuerpo calloso se dobla como mi dedo, como ustedes, como mi dedo, igualito que mi dedo, se dobla así. La parte anterior redondeada es la rodilla. Acuérdense que su rodilla la tienen hacia adelante, no la tienen hacia atrás, la rodilla está hacia adelante. Se pueden guiar por el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, la punta, el polo temporal se encuentra siempre hacia adelante. Si no hubiera el lóbulo temporal, entonces se pueden guiar por esto, ¿no? El lóbulo frontal es mucho más redondeado, mientras que el occipital es más puntiagudo, ¿eh? Acá también, ¿ves? ¿Cuál sería aquel lóbulo occipital? A ver, muéstrame tú. ¿Cuál sería hacia atrás ahí? Esa de acá. Y esto sería anterior, ¿ok? Entonces, si yo te pongo aquí en el cuerpo calloso, ¿esto qué cosa sería? Que está adelante, hacia adelante. La rodilla, ¿correcto? ¿Ves? Entonces tiene una rodilla, conocida también como genu, rodilla o genu. Esa rodilla se dobla hacia atrás y termina en una formación puntiaguda que se conoce como el nombre de pico o rostro. Pico o rostro del cuerpo calloso. Pico o rostro del cuerpo calloso. Rodilla o genu del cuerpo calloso. Cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y hacia atrás el cuerpo calloso se engrosa, miren, ¿ven? Se engrosa y forma lo que se conoce con el nombre de rodete o esplenio del cuerpo calloso. ¿Okay? De la rodilla del cuerpo calloso, miren, de la rodilla del cuerpo calloso sale una proyección hacia el lóbulo frontal, que es esta de acá, miren, miren dónde estoy poniendo los alfileres. Aquí es cuerpo calloso, pero aquí ya no es rodilla del cuerpo. Esta es rodilla del cuerpo calloso. Esta ya no es rodilla. Esta es una proyección que tiene el cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, hacia el lóbulo frontal. A esta proyección se le conoce como forceps menor. Mientras que, rodilla y forceps menor. Mientras que hacia atrás el rodete, que se ve muy claramente acá, también manda una proyección hacia atrás. Este la manda hacia adelante, la rodilla hacia adelante y el rodete hacia atrás. Y es esta de acá, ¿ve? Esta de acá. Y que se conoce con el nombre de forceps mayor. ¿En qué lo diferencio? Que el forceps menor tiene este recorrido, miren, ve. Y ahí terminó. En cambio, el forceps mayor, miren, ve, es más largo. ¿Ok? Por eso este es el forceps mayor, que está hacia atrás, y este es el forceps menor, que está hacia adelante. Eso lo vemos en un corte transversal, pero en este corte sagital yo no veo ni el forceps mayor, ni veo el forceps menor. No los veo acá, no los voy a ver acá. Bien. Rodeando el cuerpo calloso hay un surco, miren, ¿ve? Lo voy a poner con los alfileres verdes mejor, que hay más verdes acá, los alfileres verdes. Hay un surco que rodea al cuerpo calloso. ¿Ok? ¿Qué prefijo le pondrían, no, a la palabra para que signifique alrededor de? ¿Qué prefijo usan ustedes? Prefijo peri. Peri significa alrededor de, ¿no? Periférico, por ejemplo, periférico, perimétrico, está alrededor, a los alrededores. Como este está alrededor del cuerpo calloso, ¿qué nombre le pondrían al surco? Pericalloso. ¿Okay? Surco pericalloso. ¿No? Ojo, el surco pericalloso va desde acá, desde el pico, y termina en la parte más inferior, o más posterior, perdón, del rodete.
O sea, todo eso es surco pericalloso. Ya. Por ese surco pericalloso, noten ustedes que está pasando una arteria. Arteria pericallosa, que es esta de acá, ¿ven? Esta es la arteria pericallosa, ¿no? Y si nosotros seguimos la arteria pericallosa, miren, vemos que pasa, miren, por la rodilla, ¿ves? Está en la rodilla. Aquí es donde nace la pericallosa. De aquí para hacia arriba y hacia atrás es pericallosa, ¿no? Pero antes, esta pericallosa nace de otra arteria, que es esta importantísima. Es una de las principales ramas de la arteria carótida interna, que es la arteria cerebral anterior. ¿Okay? Esta de acá es la cerebral anterior. Y esta cerebral anterior, a su vez, nace de esta, que es más gruesa todavía, que es la carótida interna. ¿Okay? Entonces tenemos acá, ¿cómo se llama esta? Carótida interna. ¿Cómo se llama esta? Cerebral anterior. ¿Y cómo se llama esta? Pericallosa. ¿Okay? La arteria pericallosa. Le pongo ahí para no. Y la arteria pericallosa. Vamos a ver también que de la rodilla del cuerpo calloso nace una lámina blanquecina, miren, una lámina blanquecina, que es esta de acá, ¿ven? Bien delgada, casi transparente, el famoso septo pelúcido. Gracias a este septo pelúcido, esta lámina de sustancia blanca, no se pueden comunicar los ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales no se comunican en ningún momento por la presencia de este, ¿no? De este septo pelúcido. Septo pelúcido. No voy a pensar que porque está entre los dos ventrículos se llama tabique interventricular, ¿no? Es en el corazón ya. ¿Okay? Este es septo pelúcido, el septo pelúcido. Si yo sondeo acá, ¿dónde está el fierrito? Si yo sondeo acá, encuentro una gran cavidad, mira, ¿eh? ¿Qué cosa será esta gran cavidad? ¿Qué es lo que separa el septo pelúcido? A los ventrículos lateral. ¿Qué cosa será esto entonces? Ventrículo lateral. El otro está al otro lado, ¿no? Y entre ambos espacios está el septo pelúcido. ¿Ok? Si yo meto más acá este estilete, si yo me voy hacia adelante, voy a ver que hay una prolongación que va más adelante, ¿no? Que es el asta anterior. Si yo sondeo aquí hacia atrás, voy a ver que el estilete se va hacia atrás. ¿Ven? Mire, ¿ven? Yo estoy sin empujarlo tanto, ahí no va. Hasta ahí. Este sería el asta posterior. Miren, ¿ven? El asta posterior. ¿Ven? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar el asta posterior? ¿Ven? Ese sería el asta posterior. Y si yo sondeo hacia afuera y hacia abajo ligeramente, voy a encontrar también otra prolongación, que es el asta lateral, ¿no? El asta lateral. Sino que ya no lo quiero forzar porque esta asta está así. Pero ahí se puede entrar un poquito ahí, ¿no? El asta lateral. Miren todo lo que se profundiza, el asta lateral. Entonces esas son las tres astas que tiene. Por lo general siempre vemos el asta anterior y el asta posterior en estos cortes, ¿no? En estos cortes transversales. ¿Qué más encontramos acá? Encontramos al fornix. Que es esta columna de sustancia blanca, ¿ve? Esta columna de sustancia blanca, está bien blanca acá, ¿ve? Se conoce con el nombre de fornix. El fornix es parte del sistema límbico, es decir, participa en lo que son las emociones, ¿no? El aprendizaje y sobre todo la formación de recuerdos. Gracias al fornix, algunas cosas de lo que yo estoy diciendo se están grabando acá en la corteza cerebral y muchas otras cosas no las van a recordar. Por eso recurren ustedes a su tablet o su grabadora. Aquellos que tienen la suerte de tener memoria fotográfica recordarán cada una de mis palabras, pero lastimosamente nadie tiene memoria fotográfica. ¿Okay? Entonces, lo que hace el fornix es, según la voluntad que ustedes le pongan, porque si el caballero está pensando en su novia ahorita, ¿no? Aunque en la noche van a ir a cenar, ¿no? Entonces no va a estar atento, ¿no? Entonces el fornix no puede hacer mucho, pero si ustedes están atentos, ¿no? Una parte están concentrados, el fornix puede hacer maravillas, ¿no? Entonces graban, ¿no? Lo que están hablando. Si una persona se lesiona el fornix, ya no puede formar nuevas memorias. Todo lo que aprendió antes de la lección del fornix queda.
pero todo lo que aprenda después ya no lo va a poder retener. Si yo les doy, si ustedes leccionan el fornix y les doy esta clase, no la van a recordar dentro de unos minutos. Es como si nunca lo hubieran venido, como si hubieran estado, ¿no?, en la nada. ¿Sí? Por eso la importancia de este fornix, ahí se llama el fornix. Bueno, aquí lo que ya hemos visto, ¿no? La sustancia negra, ya para completar acá, ¿no? Calota. La calota Y el o pie- tegmento, pie el pie peduncular, ¿no? Y el pie peduncular. ¿Qué más tenemos para ver acá? Yo creo que ya hemos cumplido con la clase de hoy. Bien, y esto último, ¿no?, que es el ventrículo lateral. Ahí está ¿Cuál fue completo. el doctor? Todo este espacio de acá. Todo este espacio ahí es el ventrículo lateral. Ahí estaba que le tomen. Aquí están